Buenos días, estimados estudiantes. El tema de hoy es uretra femenina y uretra masculina. Pero antes de entrar directamente en el tema, necesitamos ubicar en su contexto anatómico. Por eso iniciaremos repasando brevemente la pelvis y el períneo. Como podrán observar en la siguiente diapositiva, retomamos temas que conversamos al inicio del semestre. Ambas regiones son fundamentales para entender el trayecto, relaciones y la función de la uretra. Recuerde que en anatomía no basta con memorizar los nombres, sino que es importante comprender dónde está una estructura y con qué se relaciona y por qué eso importa de forma funcional. En esta clase vamos a comparar la uretra femenina y masculina destacando sus diferencias de longitud, trayecto, relaciones anatómicas, vascularización e inervación. Y al final me gustaría que fueran capaces de identificar las partes de la uretra, explicar sus diferencias entre ambos sexos y ubicarla clínicamente con sus puntos anatómicos más importantes. La pelvis tiene forma de cuenco y está formada por una entrada, paredes y suelo. Es una región anatómica muy importante porque contiene y protege estructuras de los aparatos urinario, digestivo y reproductor. Desde este contexto, el periné corresponde a la parte inferior del suelo de la cavidad de la pelvis, es decir, si pensamos en la pelvis como un recipiente, el periné sería la región más inferior, la zona de salida o donde se encuentran las aperturas terminales de varios sistemas. También es importante distinguir la pelvis falsa de la pelvis verdadera, que funcionalmente se considera, siendo la pelvis falsa considerada funcionalmente parte del abdomen, y la pelvis verdadera o menor, que sí corresponde a un espacio pélvico propiamente dicho y está relacionado con las porciones inferiores del hueso coxal, el sacro y el coxis. Esta diferencia es útil porque la uretra, especialmente en su porción inicial, se relaciona con estructuras de la pelvis verdadera y luego se continúa hacia el periné, especialmente en la anatomía masculina. En esta imagen me gustaría que observaran la pelvis en conjunto, no solo limitémonos a los huesos, sino también pensarla como el marco anatómico en donde ocurren las estructuras que permiten el sistema urinario, en específico su porción terminal, la uretra masculina y femenina, tomando en cuenta que sostienen las vísceras y dan paso a vasos, nervios y múltiples conductos. Identifiquen la entrada pélvica, las paredes laterales y el suelo pélvico. Todo esto nos ayuda a entender que la uretra no es una estructura aislada, sino que atraviesa planos musculares y faciales y tiene relaciones estrechas con muchos órganos vecinos. Entonces, en estas imágenes, más que memorizar cada detalle, quiero que se lleven la idea de orientación espacial, superior-inferior, anterior-posterior y especialmente relación entre el pelvis y el periné. Esa relación será clave cuando hablemos del trayecto de la uretra femenina y de las distintas porciones de la uretra masculina. ¿De acuerdo? Muy bien. El periné entonces es un compartimento superficial del organismo, limitado por la apertura inferior de la pelvis y separado de la cavidad pélvica por la fascia que cubre el diafragma pélvico. Ese diafragma pélvico está constituido principalmente por el elevador del ano y el músculo coxígeo. Cuando los miembros inferiores están en abducción, el perineo opta una forma romboidal. Eso es importante porque muchas veces en los libros se presentan como una figura geométrica para facilitar su estudio. Ahora, los límites óseos del periné son en la parte de adelante la sínfisis del pubis, es decir, el punto donde se unen ambas ramas púbicas, anterolateralmente las ramas isquiopubianas, lateralmente la tuberosidad isquiática, posterolateralmente los ligamentos sacrotuberosos y hacia atrás el sacro y el coxis. Todo eso importa porque la uretra tanto en la mujer como en el hombre atraviesan el periné y se relacionan con sus compartimentos. Entonces, en las siguientes imágenes podemos retratar lo mencionado. Por ejemplo, en esta parte lateral y superior observamos la sínfisis púbica en la parte anterior y anterolateralmente las ramas isquiopubianas, mientras que en la parte más posterior el coxis. Podemos dividir nosotros el periné en triángulos. Entonces, si hacemos una línea horizontal entre cada una de esas prominencias o tuberosidades isquiáticas, vamos a dividir el periné, que es un rombo, en dos triángulos. El triángulo que está más anterior se llama triángulo urogenital porque está ubicado más anteriormente y es el punto atravesado por la uretra y por la vagina en la mujer. Mientras que el triángulo anal, que está posterior a esta prominencia mencionada, posterior a esta línea horizontal, va a encontrar el triángulo anal, ¿de acuerdo? En el hombre, por ejemplo, el triángulo urogenital únicamente es el sitio donde se inserta el pene.
Desde el punto de vista anatómico, esta división ayuda mucho porque permite ordenar mentalmente las estructuras. Si yo les pregunto en qué región del perineo hay que buscar la uretra, la respuesta obvio será en el triángulo urogenital. A continuación vamos a hacer una breve revisión del canal anal, que fue algo que ya se mencionó al finalizar el tracto gastrointestinal. Aunque el enfoque principal de hoy no es el canal anal, esta diapositiva nos sirve para completar la orientación del perineo. Entonces el canal anal es la porción terminal del tracto gastrointestinal y como ya saben mide entre 2.5 a 3.5 centímetros. Por supuesto está rodeado por esfínteres, siendo uno interno que por supuesto es involuntario y ocupa los primeros 2/3 y uno voluntario que está en el último tercio. Finalmente podemos mencionar que pues también hay columnas anales y es ese aspecto interno o estructura interna que presenta el canal anal que ya ha sido profundizado en unidades previas. Entonces lo que quiero dar a entender con esta información es que el triángulo anal y el triángulo genital están anatómicamente próximos, pero sus estructuras son totalmente diferentes y sus funciones también. Muy bien. Entonces, en esta diapositiva aparecen 3 referencias anatómicas importantes del canal anal, las válvulas anales y los senos anales, así como la línea pectínea, respondiendo sobre todo a ese recordatorio de estructuras que ya hemos analizado. La uretra femenina, entrando ya en el tema central de nuestra discusión, es una estructura corta que mide aproximadamente 4 centímetros y aproximadamente unos 6 milímetros de diámetro. El trayecto es anteroinferior desde el orificio uretral interno, si lo recuerda está en el vértice de la vejiga, hasta el orificio uretral externo. Ese orificio externo se abre en el vestíbulo de la vagina, es decir, en la hendidura entre los labios menores. En cuanto a las relaciones anatómicas, la uretra femenina se ubica anterior a la vagina y de hecho produce una pequeña elevación de la pared anterior de la vagina. Es importante porque eso nos ayuda a entender que son vecinas entre sí y eso puede tener algunas implicaciones clínicas, sobre todo a nivel del cáncer de cervix, que es una patología frecuente en nuestro medio. También atraviesa el diafragma pélvico, el esfínter externo de la uretra y la membrana perineal, acompañando en parte a la vagina en ese paso hacia el exterior. En la diapositiva también se mencionan un par de glándulas denominadas las glándulas parauretrales de Skene, que son homólogas a la próstata en la mujer, a la próstata en el hombre, y esto significa que aunque no sean idénticas en tamaño y función, pues comparten un origen embrionario y una relación anatómica dentro del desarrollo del ser humano y la organización del aparato urogenital. A continuación podrá observar imágenes de la uretra femenina. Pues aquí les pido que observen la trayectoria de la uretra en relación a la vejiga y la sínfisis del pubis. Por supuesto, pueden observar cómo esta estructura es recta y relativamente corta en comparación con la uretra masculina que vamos a estudiar más adelante. Eso explica por qué desde el punto de vista clínico es mucho más frecuente la infección urinaria en la mujer, porque la bacteria es capaz de escalar y producir inconvenientes con mayor facilidad. Por supuesto, tiene una proximidad mayor con respecto a otras estructuras, por ejemplo, el canal anal. Entonces las infecciones urinarias bajas tienden a presentarse con mayor facilidad en la mujer por esa distancia anatómica tan corta. También me gustaría que noten su relación con el piso de la pelvis o el piso pélvico, pues con la membrana perineal. Entonces cuando estudien esta imagen, no solo se concentren en la uretra, sino también en qué estructuras están por delante, por detrás, arriba y abajo. Tomen en cuenta que ese corte sagital en ese paciente es totalmente diferente a la anatomía masculina. No va a encontrar un canal vaginal, entonces es importante que haga énfasis en ese conocimiento, que probablemente venga en el examen. La pregunta anatómica que siempre va a hacerse es si esta estructura se lesiona o se inflama, pues qué órganos podrían verse involucrados. Imagínense que usted tiene una masa maligna a nivel del canal vaginal o en la región cervical, pues muy probablemente si esa masa invade tejidos adyacentes tenga un impacto a nivel del tabique recto vaginal o el tabique vesicogenital o vesicovaginal, porque son estructuras adyacentes. A continuación lo que observa es una vista externa, ¿verdad? Lo que mencionamos, que el sitio donde se abre la uretra hacia
El exterior ocurre en medio, en el vestíbulo vaginal, ¿verdad? Entre el labio mayor, entre ambos labios menores, ¿de acuerdo? Justo por debajo se encuentra el vestíbulo vaginal, que es el que permite la entrada a través del orificio vaginal hacia los órganos reproductores. La uretra femenina recibe sangre principalmente de ramas de la pudenda interna y la arteria vaginal, y las venas acompañan a las arterias, lo cual es un patrón que conocemos nosotros en anatomía ampliamente. En cuanto a los nervios que intervienen, pues hay nervios que vienen de un plexo vesical. Recuerde que el concepto de plexo en anatomía se refiere a una red compleja de nervios, y el nervio pudendo. Entonces esto nos muestra que la uretra tiene un componente visceral relacionado con la vejiga, pero también tiene un componente somático relacionado con el control voluntario de los esfínteres, ¿verdad? Es algo que ya se ha mencionado con anterioridad, el dominio que se presenta a nivel del esfínter externo que impide que posterior a la distensión de la vejiga urinaria y a la apertura del esfínter uretral interno, se produzca la micción, ¿verdad? Inhibe totalmente ese reflejo y nos permite dominio. Desde el punto de vista funcional es importante porque la micción no depende solo de la vejiga, sino también de la coordinación entre músculos, estriados y lisos, ¿verdad? Es decir, involuntarios y voluntarios, y el control nervioso autónomo. Hablando en general de la uretra masculina, podemos mencionar que se puede dividir en dos porciones, siendo una porción proximal o pélvica y otra porción distal o perineal. En total, esta mide entre 18 y 22 centímetros, por lo que es mucho más larga que la uretra femenina. Y otro punto importante es que esta tiene dos curvaturas en su trayecto. Una al entrar en la raíz del pene y la otra asociada a la posición del pene cuando se encuentra flácido. Entonces su función no es únicamente urinaria, ¿verdad? Por supuesto que la uretra masculina transporta orina desde el orificio uretral interno de la vejiga hasta el meato uretral en el glande, pero además sirve como la vía de salida para el semen, es algo que ya hemos mencionado, que está compuesto por espermatozoides y secreciones glandulares que provienen de la próstata. Entonces, anatómicamente, esta uretra masculina se puede dividir en 4 porciones: intramural, prostática, intermedia o membranosa y esponjosa. Esta división es fundamental y se debe dominar con claridad. ¿Listo? Entonces, hablemos de las porciones. La primera porción es la uretra intramural, que mide aproximadamente 0.5 a 1.5. Se extiende verticalmente desde la base de la vejiga hasta la próstata y está rodeada por el esfínter uretral interno, cuya importancia funcional radica en que ayude a evitar la eyaculación retrógrada. Este es un tema que hemos conversado en el pasado. Recuerda que mantiene cierto tono oral simpático durante la eyaculación, produce el cierre de ese esfínter para impedir la eyaculación retrógrada. Además, su longitud y diámetro pueden variar según si la vejiga está llena o está vacía. Cuando la vejiga está en fase llenado, el cuello mantiene una contracción de manera que el orificio es pequeño y alto, pero durante el vaciamiento ese cuello se relaja y el orificio se vuelve mucho más ancho y bajo. La segunda porción es la uretra prostática, de aproximadamente 3 a 4 centímetros, y como su nombre lo indica, se encuentra rodeada por la próstata. En su luz presenta la cresta uretral, que está ubicada entre los senos prostáticos en la mitad de una cresta que se encuentra en una eminencia llamada el colículo seminal, que contiene el orificio denominado el utrículo prostático, y además en esta región desembocan los conductos eyaculadores. Esta porción es importante porque aquí se unen anatómicamente la red del tracto urinario y la red del tracto reproductor masculino. Entonces, en esta imagen quiero que localice muy bien la próstata y la porción uretral que la atraviesa. Observe que la uretra no pasa simplemente cerca de la próstata, sino que la atraviesa en sí. Por eso cualquier aumento del tamaño de la próstata puede afectar el calibre de la uretra y por tanto dificultar la salida de la orina. También identifique la cresta uretral y el colículo seminal como puntos anatómicos internos relevantes. Aunque no siempre los verá con facilidad en una preparación anatómica simple, son fundamentales en la descripción clásica de la uretra prostática. A continuación podemos observar un diagrama que trata de evidenciar lo mencionado respecto a la arquitectura presente a nivel de la próstata, por ejemplo el utrículo prostático, el colículo seminal y la cresta ureteral. En ese nivel de detalle le sirve para integrar anatomía con clínica, especialmente cuando
Más adelante estudian obstrucción urinaria y patologías prostáticas. Muy bien, continuemos. Entonces veamos las próximas dos porciones. Ahora hablamos de la uretra intermedia, también denominada membranosa, que mide aproximadamente entre 1 a 1.5 centímetros y va desde el vértice de la próstata, atravesando el espacio perineal profundo, rodeada por el esfínter externo de la uretra y cruza la membrana perineal para llegar al bulbo del pene. Esta porción es corta, pero anatómicamente es muy importante porque se asocia al control voluntario de la micción por el esfínter externo. Después tenemos la uretra esponjosa, que es la porción más larga, con unos 15 centímetros aproximadamente, y empieza al final de la porción membranosa y termina en el orificio uretral externo. Se llama esponjosa porque está rodeada por el cuerpo esponjoso del pene. A esta región desemboca también las glándulas bulbouretrales o de Cooper. Aunque es la porción más larga, la diapositiva remarca que es más estrecha que otras porciones y que la luz tiene alrededor de 5 milímetros de diámetro. Además, presenta dos dilataciones importantes, que es la fosa intravulvar en el bulbo del pene y la fosa navicular a nivel del glande. Cuando estudie la uretra masculina, piense siempre en la secuencia, ¿verdad? Vejiga, intramural, prostática, membranosa y esponjosa. La imagen es ideal para integrar todo lo mencionado, ¿verdad? De proximal a distal puede seguir el trayecto completo desde la vejiga, luego la uretra intramural, después la prostática, la membranosa y finalmente hasta el meato uretral. Quiero que comparen mentalmente esta complejidad con la uretra femenina, la cual es corta y relativamente directa. La masculina es larga, tiene curvaturas, atraviesa muchas regiones y comparte funciones urinarias y reproductivas. Este contraste entre simplicidad relativa y complejidad en el hombre es uno de los ejes centrales de esta clase. La uretra masculina recibe irrigación por ramas prostáticas de la arteria vesical inferior y la arteria rectal medial, y en su porción perineal también se relaciona con ramas de la dorsal del pene. El drenaje venoso proximal va al plexo venoso prostático, mientras que distalmente va a las venas que acompañan a arterias. En cuanto a linfa se refiere, la diapositiva señala que el ganglio ilíaco interno y inguinales son los relacionados con las rutas presentes a este nivel, y la inervación incluye el nervio dorsal del pene, las fibras que vienen del plexo prostático, el cual forma parte de los pélvicos y constituye una prolongación del plexo hipogástrico. Hay que recordar algo importante, el componente autónomo. Recuerde que hay fibras simpáticas, que son las que están relacionadas para la eyaculación, y parasimpáticas relacionadas a la erección, ¿verdad? Para y dispara. Las simpáticas provienen de nervios esplácnicos lumbares, mientras que las parasimpáticas vienen de nervios esplácnicos pélvicos. En otras palabras, igual que la uretra femenina, aquí también hay una integración entre el control autónomo y el somático, pero en el varón también está la relación con la función reproductiva. Para cerrar, quiero que se queden con tres ideas principales. Primero, que la uretra debe entenderse dentro del contexto de la pelvis y el periné, especialmente en el triángulo urogenital. El segundo, que la uretra femenina es corta, recta y anterior a la vagina, exclusivamente urinaria. Y por otra parte, el tercero, en donde la uretra masculina es larga, tiene varias porciones y se relaciona íntimamente con la próstata, atravesando el periné y cumpliendo funciones urinarias y reproductivas. Si dominan el trayecto, las relaciones, la división y la vascularización, entonces ya tienen la base anatómica para comprender la micción, la continencia y muchas correlaciones que serán importantes para usted. Antes de terminar, responda mentalmente. ¿Cuál triángulo del periné contiene la uretra? ¿Por qué la uretra femenina es clínicamente distinta a la masculina? ¿Cuáles son las 4 porciones de la uretra masculina? ¿Y en qué parte de la uretra masculina fluyen las vías urinarias y reproductivas? Para mí ha sido un gusto. Bendiciones.